Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Damaris Sosa, soy coordinadora de incidencia federal en el Pacto por la Primera Infancia y les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre los desafíos nutricionales desde el nacimiento, una mirada a la alimentación infantil en México. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que se unen a esta transmisión en vivo a través de las redes sociales del Instituto Nacional de Salud Pública y a las personas que están acompañándonos acá directamente en el Zoom. Le damos la bienvenida al licenciado José Ignacio Ábalos, presidente del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenido, buenas tardes. También a la doctora Claudia Ivonne Ramírez Silva y a la doctora Michelle Lunar Munguía, investigadoras del Instituto Nacional de Salud Pública. Bienvenidas. Y también le damos la bienvenida a nuestra directora y coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia, a la maestra Aranzazú Alonso. Bienvenida también. Bien, pues a continuación, ya para arrancar este webinar, le damos la palabra a la maestra Aranzazú Alonso, coordinadora general y directora ejecutiva del Pacto por la Primera Infancia. Adelante. Muchas gracias, maestra Damaris. Bueno, pues primero quiero, por supuesto, agradecer a FIES y al Instituto Nacional de Salud Pública por esta maravillosa iniciativa y decidí que como íbamos a hablar de los desafíos nutricionales en los primeros años de vida, íbamos a tener como invitado especial a Santiago. Santiago tiene 6 meses. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Nosotros somos el Pacto por la Primera Infancia. Somos una organización de la sociedad civil, pero también un colectivo integrado por más de 480 instituciones, entre instancias académicas, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones empresariales, que nos unimos en torno a un propósito común, que es hacer de la primera infancia una prioridad y lograr de manera colectiva que las niñas y niños de este país, independientemente de donde hayan nacido, puedan acceder a los bienes y servicios que necesitan para ver garantizados sus derechos. Estamos aliados con el Instituto Nacional de Salud Pública, a quien reconocemos como un centro de investigación de orden mundial, ¿no? De investigación multidisciplinaria, con quien compartimos el interés por la nutrición y la salud pública desde los primeros años de vida. Para el pacto, las investigaciones que se realizan desde el instituto son importantísimas para generar la evidencia que se requiere para modificar las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de niñas y niños en primera infancia. En particular, desde el pacto estamos preocupados, muy preocupados, por 3 problemas de salud pública en los primeros años de vida. Por supuesto, creemos que las prevalencias de lactancia materna exclusiva y en el primer año temprana deberían de ser mucho más altas en este país. Nos preocupa lo que consideramos que siguen siendo altas prevalencias de desnutrición crónica en los primeros años de vida y nos alarma el crecimiento que ha presentado la anemia en la primera infancia. Por lo anterior, creemos que es de la mayor relevancia este webinar, este seminario para conversar sobre estos temas y seguir uniendo esfuerzos para construir las políticas públicas que necesitamos para revertir estos problemas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ara. A continuación, le damos la palabra al presidente del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública, el licenciado José Ignacio Ábalos. Adelante, por favor. El micro. Cero y van 2 en este día. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo con mucho gusto a todos los que nos acompañan en este seminario virtual y agradezco especialmente a nuestros ponentes de hoy, la doctora Michelle Lunar Munguía y a la doctora Ivonne Ramírez Silva, ambas, la verdad es que investigadoras de lujo en este país, y ambas pertenecientes al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias por su disposición para compartir su conocimiento y profundizar sobre un pilar esencial para el desarrollo del mundo, la nutrición de las niñas y los niños. Tema en el que hay mucho trabajo por delante para que la población infantil cuente con prácticas alimentarias mínimas y necesarias para crecer, desarrollarse, aprender y alcanzar su pleno potencial. También nos da mucho gusto contar con la presencia del Pacto por la Primera Infancia, representado hoy aquí por la maestra Aranzazú Alonso Cuevas. Ara, un saludo, coordinadora general, y la maestra Damaris Sosa de Antuñano, coordinadora de incidencia en política federal, quien además
como ya lo vieron, va a estar moderando este webinar. Esperamos que este sea el primero de muchos espacios en el que nos acompañen. Sabemos de su conocimiento y labor para llevar información sobre el desarrollo integral de la primera infancia a los tomadores de decisiones en nuestro país, y qué mejor que hacerlo de la mano de la evidencia generada por el Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias una vez más a los patronos del Instituto Nacional de Salud Pública y a FIESP, la Fundación para la Investigación y Educación en Salud Pública, por seguir apoyando estos eventos que buscan expandir el aprendizaje de la ciudadanía para que tomemos mejores decisiones sobre nuestra salud, y también que exijamos a nuestras autoridades contar con políticas públicas que protejan la salud de las poblaciones más vulnerables, como es en este caso la de las niñas y los niños de México. Hace apenas unas semanas nos reunimos para reflexionar sobre el envejecimiento poblacional y su impacto en nuestros sistemas de salud. Y muy atinadamente uno de nuestros panelistas señalaba lo importante que es invertir en políticas saludables desde la primera infancia, para evitar que las enfermedades crónicas se manifiesten antes de tiempo. En México, pareciera que no estamos haciendo lo suficiente como sociedad y gobierno para comprender que las niñas y los niños que hoy padecen obesidad, mañana tendrán más probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de intolerancia a la glucosa, mayor resistencia a la insulina y desarrollar potencialmente diabetes tipo 2, mayores problemas respiratorios y repercusiones graves que afectan su calidad y esperanza de vida. Aunado al sobrepeso y la obesidad infantil, que van en aumento, se suman otras situaciones que inciden en el desarrollo nutricional de las niñas y los niños, como la baja prevalencia de la lactancia materna y la deficiencia de micronutrientes como hierro, zinc, vitamina A, vitamina B12 o vitamina D. De hecho, la anemia por deficiencia de hierro sigue siendo uno de los principales problemas nutricionales en México, toda vez que ocasiona pobre crecimiento, daño intelectual, complicaciones perinatales y un mayor riesgo de morbilidad, consecuencias irreversibles si las deficiencias no son corregidas a tiempo. Las cifras reflejan con claridad la magnitud del problema. 3 de cada 10 bebés se alimentan únicamente con leche materna durante sus primeros 6 meses de vida. 1 de cada 3 niños preescolares y 1 de cada 4 escolares presentan al menos una deficiencia de micronutrientes. La anemia afecta aproximadamente a 1 de cada 3 niños preescolares y mujeres embarazadas. 1 de cada 8 niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. El no atender y luchar contra este panorama amenaza la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de las niñas y los niños, los jóvenes y en consecuencia de la sociedad, la economía y el país en su totalidad. Pero nuestra mirada no solo debe centrarse en el futuro, sino también en el presente de los miles de niñas y niños que no están disfrutando de su derecho a gozar de una alimentación adecuada desde el nacimiento. Afortunadamente, en nuestro país, contamos con diversos centros de estudio e instituciones emblemáticas, como lo es el Instituto Nacional de Salud Pública, que realizan mediciones, análisis e investigaciones que nos permiten conocer el estado de la salud que guarda la infancia para saber hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos y poder frenar esta realidad. Esfuerzos que deben venir desde diferentes frentes. Por eso hoy también nos alienta la presencia del Pacto por la Primera Infancia, pues sabemos que las recomendaciones basadas en evidencia llegarán a oídos de quienes tienen la responsabilidad de hacer e implementar la política pública en todos los niveles de gobierno. Será un privilegio para la comunidad científica, el sector empresarial, el personal de salud, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan, escuchar las aportaciones y reflexiones que se presentarán en este foro, esperando difundir la evidencia con las que contamos para demandar compromisos presupuestarios que se enfoquen en mejorar el acceso de alimentos nutritivos, seguros y asequibles para todos los niños y las niñas de la primera infancia. Nuevamente, gracias a todos
y gracias a los participantes en este webinar. Que tengan todos buenos días. Muchas gracias, José. Pues a continuación, es un enorme privilegio y una alegría muy grande presentar a la doctora Claudia Ivonne Ramírez Silva, nuestra primer ponente de esta tarde. La doctora Ramírez es investigadora en ciencias médicas del Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI-1, y además es miembro del Comité de Lactancia Materna del Estado de Morelos, es miembro del capítulo de doctores en nutrición de la Escuela de Salud Pública de México y además ha participado en las encuestas nacionales de salud y nutrición en México y en las evaluaciones de impacto realizadas por el Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente, la doctora Ivonne participa en la conducción de 2 estudios de cohorte en niños y adolescentes para el estudio de la obesidad y alteraciones metabólicas en la etapa de la niñez, justamente para identificar factores tempranos, genéticos y dietéticos. También trabaja sobre la generación de una base de composición de alimentos para México, para analizar las encuestas dietéticas en el país, y en proyectos sobre lactancia materna y alimentación complementaria. Es coinvestigadora en proyectos en el área materno-infantil, en guías alimentarias, en el Observatorio Materno-Infantil OMI y en diversos proyectos relacionados con el diseño de instrumentos para la valoración de la dieta y su estudio a nivel poblacional. El día de hoy, la doctora Ivonne va a impartir una ponencia denominada ¿Cómo la nutrición durante los primeros 1000 días define la salud y el capital humano? Adelante, doctora, bienvenida. Es un honor que nos acompañe esta tarde. Gracias, querida Damaris, y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir como información de este tema y evidencia del tema que nos apasiona a todos. Y a través de esto estoy muy contenta por poder tener la oportunidad de dar como de nuevo una mirada a por qué es importante esta etapa de los 1000 primeros días de vida. Gracias, Damaris. No sé si ya están viendo mi presentación. Sí, adelante. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces, el contenido de esta presentación va a tener 3 aspectos. Vamos a hablar primero de la importancia de la nutrición en los primeros 1000 días de vida para la salud de la población. Después, un panorama de la nutrición y prácticas de alimentación infantil en este periodo. Y después la nutrición y capital humano. Vamos a retomar algunos aspectos al respecto. Entonces, ¿por qué es importante la nutrición en estos primeros 1000 días? Iniciamos sin duda en la etapa del embarazo, ¿verdad? Y en esta etapa, desde luego, nos remonta a una teoría que es muy relevante y que ha dado línea a todo el resto de investigaciones que se hacen hoy en día, y es identificar los orígenes de la salud de enfermedad. El doctor David Barker fue uno de los pioneros en delinear este aspecto tan relevante de investigación que nos atañe y que nos sigue ocupando. Y es porque fue de los primeros en documentar también cómo los primeros 9 meses modelan el resto de nuestra vida. Y es aquí que radica la importancia. Y él fue uno de los primeros que planteó precisamente la importancia de la etapa prenatal y habló de la programación fetal. Entonces, ¿a qué se refiere, no? E identificó cómo la mala nutrición en esta etapa prenatal podía afectar precisamente al ser humano. ¿Y qué se identifica como la programación? Pues la programación es un proceso de adaptación en el cual la nutrición y otros factores ambientales alteran las vías de desarrollo durante la gestación, precisamente induciendo cambios metabólicos en la etapa postnatal y con ello la susceptibilidad en la adultez a todas las enfermedades crónicas que ya identificamos. Entonces fue de los primeros que estableció estos aspectos. Y retomando eso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mala nutrición?
Nosotros como un país que venimos de la desnutrición, desde luego por muchos años se documentó todos estos factores cuando hablamos de la desnutrición, pero ahora también hablamos de las deficiencias de micronutrientes y se identificó cómo esto precisamente afectaba que la composición de ese nuevo ser humano que se estaba gestando. Y una medida de resumen que se utiliza, ¿no? Es un buen indicador para identificar el impacto de esta situación nutricional, es el bajo peso al nacer. Y esto fue lo que se ha relacionado y lo que se documentó desde hace muchas décadas, cómo podía relacionarse y tener impacto con mayor riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y muerte prematura. Es esta principalmente línea de relación. Y al respecto vamos a hacer un poco de revisión. ¿Por qué? Bueno, en esta línea antes, desde este aspecto, cambió el paradigma, porque antes se identificaba que solamente era por deficiencia de energía. Actualmente cambió el paradigma y sabemos que también es por deficiencia sobre todo de micronutrientes. Ya no tenemos deficiencia de energía cuando hablamos de desnutrición, ni de proteínas, ¿cierto? Ahora es de micronutrientes. ¿Y por qué es tan importante? Principalmente por la participación que tienen las vitaminas y los minerales en las distintas etapas del desarrollo fetal. Lo que se ha identificado es que estas juegan un papel relevante desde la implantación, la vascularización de la placenta, la morfogénesis y la organogénesis fetal, en el desarrollo neurológico y la acumulación de las reservas de nutrientes del feto. Y con ello también en la disposición de los tejidos y la composición corporal. Entonces, sin duda, que la madre tenga una buena nutrición y un buen nivel de concentraciones séricas de micronutrientes es muy relevante. En esta línea, uno de los primeros postulados del doctor David Barker que demarcó y en lo cual seguimos estudiando para entender cómo es el origen, sobre todo de las enfermedades crónicas, se estableció como el estado de nutrición materno era muy relevante y si en la situación de desnutrición nos llevaba a una desnutrición fetal. Y esto finalmente implica que haya cambios a nivel estructurales, incluso de órganos. ¿Por qué? Porque se supeditan el desarrollo de ciertos órganos o ciertos sistemas para sobrevivir, para que el ser humano pueda sobrevivir, pero eso lo que hace es que recambia, ¿no? Y eso lo que va a producir al final de cuentas va a ser ciertos cambios morfológicos, metabólicos, que van a conllevar en el futuro a la propensión de enfermedades cardiovasculares. Así como se ha probado a nivel de estudios animales, en esta línea de desnutrición y deficiencia de micronutrientes, ha habido diversos estudios, uno de ellos, pues bueno, vienen desde los 90s, en los cuales es un estudio que se realizó en Inglaterra, en el cual mostró que las personas con bajo peso al nacer, fue de los primeros estudios epidemiológicos, este bajo peso al nacer derivado de un ambiente intrauterino adverso, en la cual recibieron un insulto nutricional, tuvieron tasas más altas de diabetes mellitus tipo 2 en comparación a otras personas en la adultez. Y en resumen, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues tenemos desenlaces a corto plazo y a largo plazo. Cuando una mujer embarazada no tiene una adecuada nutrición, ¿qué es lo que puede ocurrir? Como estamos hablando desde la implantación, pues bueno, puede existir riesgo de aborto, pueden existir mortinatos, defectos del nacimiento, tamaño pequeño para la edad gestacional y parto prematuro, con todos los riesgos que ya sabemos que la prematurez conlleva, ¿no? Y también con la carga al sistema de salud. A largo plazo, desde luego, muerte, alteraciones del crecimiento corporal, función pulmonar, inmune y cardiometabólica comprometida y sobre todo también un pobre desarrollo neuronal y de cognición. Ahorita nosotros desde muchas décadas tenemos el antecedente en México de que sabíamos esto con respecto a la desnutrición. Pero ¿qué pasa en este contexto de la mala nutrición? ¿Qué quiere decir de la obesidad? Y ahora también quisiera demarcar, porque es algo muy importante y en lo cual a veces no nos enfocamos,
es en la etapa precisamente prenatal, tenemos que vigilar también la ganancia excesiva de peso de las mujeres. ¿Por qué? Porque también esto es identificado que conlleva a un riesgo. Una mujer que inicia un embarazo y tiene un estado de nutrición normal, ¿no? Con peso adecuado, pero tiene una ganancia acelerada de peso, eso también conlleva a riesgos y es importante que lo enfoquemos, y ahí subyacen algunas acciones que son importantes después de vigilar en nuestro sistema de salud. Entonces, en este marco también de obesidad, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues estamos esperando una variable, un indicador de desenlace, es tener niños macrosómicos. ¿Por qué? Porque finalmente tienen insumos en exceso que promueven la macrosomía. Pero esta, sin duda, se relaciona de igual forma con desenlaces adversos con respecto a enfermedades cardiovasculares, tanto a corto, mediano y largo plazo, y también muerte prematura. Y haciendo un zoom en esto, ¿qué es lo que se ha identificado ahora en el área de la mala nutrición por exceso? Bueno, básicamente esto ha sido más en estudios animales que han demostrado que en esta relación de las mujeres embarazadas con dietas altas en energía, con obesidad, excesiva ganancia de peso o diabéticas, van a incrementar la adiposidad, causar resistencia a la insulina y trastornos metabólicos y diabetes en la descendencia. Entonces van a ser niños que sin duda van a tener mayor riesgo de todas estas consideraciones. Y eso se ha estudiado más también en animales, pero muchos estudios epidemiológicos ya empezamos a evidenciar también esto. ¿En qué sentido? Y aquí voy a hacer un zoom. Acá lo que se ha estudiado es el exceso de energía, como indica aquí, ¿no? Dietas altas en energía. Algunos estudios epidemiológicos no lo han comprobado como tal, pero lo que sí se ha comprobado es en específico que dietas con altas cantidades de grasas y carbohidratos simples, ¿no? Como son los azúcares adicionados. Finalmente, esto se relaciona también con una dieta pobre, y esto se ha relacionado, vamos a hacer un zoom porque hay un montón de mecanismos que podemos y que estamos empezando a documentar y también a conocer de cómo es que existe esa relación con respecto a la obesidad materna o la ganancia excesiva de peso materna con el mayor riesgo de desenlace en su producto en los niños y después con los riesgos cardiovasculares. Y en esa línea, fíjense que una parte que es relevante en la que hemos estado trabajando, lo que se ha identificado es que también las dietas de esta calidad intervienen con la programación de la regulación del mecanismo de apetito y saciedad en los niños. Y este tipo de dietas durante el embarazo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a programar a una desregulación o una alteración del mecanismo de apetito y saciedad en los niños. Y alterando esto es ¿qué va a producir? Va a producir sin duda un incremento en el apetito del niño. Van a ser niños que van a tener pues mayor apetito todo el tiempo, y van a tener también otra consideración, una menor sensibilidad a la saciedad. Y esto estamos hablando de la programación desde la etapa prenatal. Al respecto, aquí otro ejemplo simplemente de cómo el incremento o el cambio en el consumo de grasas, ya sea en exceso o deficiencia, finalmente va a desequilibrar y va finalmente a relacionar con mayor composición corporal de adipocitos, va a desenlazar igualmente, ¿no?, en alteraciones metabólicas, incluso en daños endócrinos. Al respecto, hasta aquí terminamos. Entonces, para entender por qué es tan importante que hagamos énfasis en la etapa prenatal y sobre todo en mejorar la nutrición de las mujeres y también en la alimentación, sin duda. En la etapa de los 0 a los 24 meses, ¿qué es lo que tenemos? Estos conforman precisamente los primeros 1000 días de vida. Y en esta línea, lo que se ha identificado es que tanto la alimentación como el crecimiento pueden modificar la expresión genética, de tal modo que pueden determinar la capacidad funcional, determinar la competencia metabólica inflamatoria y por ello todas las respuestas que ese ser humano va a tener al medio ambiente en el futuro.
En suma, estas dos etapas, tanto la etapa prenatal como la etapa postnatal, como ya se ha identificado, es precisamente la ventana de mayor plasticidad biológica. Y sin duda, un primer alimento que tenemos en esta línea es la leche materna. Y aquí me gustaría hacer un zoom. Como todos nosotros ya sabemos, la leche materna tiene por muchas ventajas en comparación a los sucedáneos. Tiene anticuerpos, hormonas, antivirus, antialergenos, antiparasitarios, factores de crecimiento. Y en esa línea es que tenemos que comprender la relevancia de la lactancia materna. Simplemente aquí una foto donde podemos ver, ¿no? Yo los invito después a ver por tiempo, no puedo mostrárselos, pero este video en la cual se ve cómo la leche materna literalmente tiene vida, tiene biocomponentes que son fundamentales precisamente y que tienen que ver con toda la programación precisamente de este ser humano para que funcione de manera adecuada y se construya de manera adecuada. En comparación abajo tenemos al microscopio la leche de fórmula. Entonces vemos como esto es algo inerte, ¿no? Y aquí, en esta línea de la leche materna, nuevamente, uno de los potenciales mecanismos, porque hay muchos más, a través de los cuales se explica cómo la lactancia materna puede estar protegiendo contra el riesgo de sobrepeso y obesidad, precisamente es a través de la adecuada conformación y maduración del mecanismo de apetito y saciedad. ¿Por qué? Porque es identificado que este mecanismo es inmaduro. Cuando el ser humano nace, ¿no? Y cuando algunos animales nacen, se nace con ese sistema inmaduro, al igual que con otros sistemas. Y es a través de la leche materna que provee dos hormonas principalmente importantes, que es la leptina y la adiponectina, a través de la cual este sistema madura y conforma después lo que va a ser el centro regulador del apetito y la saciedad. Que sin duda, si nosotros alteramos estos insumos, bueno, esto va a provocar una desregulación, teniendo una alteración nuevamente del apetito y de la saciedad. Entonces, de esa forma se enlaza. También algo que tenemos que cuidar es a nuestras mujeres que están dando lactancia. ¿Por qué? Porque lo que se ha identificado es que el consumo de bebidas azucaradas como jarabe de maíz de alta fructosa en la madre lactante va a favorecer un incremento de las concentraciones también de este elemento en la leche materna. Y esto se ha demostrado que la fructosa puede afectar también la regulación del mecanismo de apetito y saciedad y por ello incrementar el riesgo de obesidad. En suma, la lactancia materna fomenta la salud del binomio en general. En niños previene enfermedades infecciosas, previene desnutrición, que es lo que más se ha documentado, pero también se está identificando que reduce el riesgo de desarrollar obesidad. Hay diversos mecanismos que así lo avalan y lo estamos documentando. Previene la muerte de cuna, mejora el coeficiente intelectual. Son de los estudios más consistentes que se han identificado, y eso sin duda va a mejorar todos los logros educativos y esto va a proveer mayores ingresos a ese sujeto en el futuro. Asimismo, previene enfermedades cardiovasculares. Con respecto a la madre, también tiene un rol muy importante. ¿Por qué? Porque se ha documentado que también coadyuva a la prevención del cáncer de ovario, cáncer de seno, diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias. Con respecto al panorama en la nutrición sobre prácticas de alimentación, teniendo de antecedente todo esto, brevemente nada más les voy a comentar muchos aspectos que ya ustedes saben desde luego de la población, pero quisiera hacer énfasis en esto. Esto es un análisis que hicimos en el cual se identifica que mujeres embarazadas de nivel socioeconómico medio y bajo, aquí les presentamos, son las prevalencias de inadecuada ingestión de vitaminas. Como ustedes pueden ver, las prevalencias son muy elevadas. Entonces, aquí es muy importante hacer énfasis en que requerimos mejorar muchísimo la dieta de las mujeres en este periodo. Acá también tenemos todos los minerales. Y asimismo tenemos identificado cuáles son las vitaminas, ¿no? La deficiencia de la ingesta dietética en niños menores de 5 años, que es igual de preocupante. Asimismo, esto, pues bueno, ya es el antecedente, ya sabemos que en esta etapa precisamente tan importante, en los menores de 5 años existen altas prevalencias de anemia.
como lo han documentado en las ENSANUD desde el 99 y la del 2012. Como vemos, un grupo que aquí se identifica de mayor riesgo, con prevalencias también altísimas, pues es el grupo de 12 a 23 meses. Y en el ámbito global vemos en sí que el sobrepeso, el desmedro y la emaciación pues están incrementando, y en México están en esta misma línea. No podemos eliminarle relevancia. Este 8.2% de sobrepeso en los niños, podríamos identificar que, bueno, con respecto al 2012 está disminuyendo. Sin embargo, es importante hacer énfasis en que si nosotros evaluamos el riesgo que están teniendo los menores de 5 años para obesidad, es importante, ¿no? Además, identificando ya todos los antecedentes que venimos revisando. Asimismo, ya identificamos qué tan importante es la lactancia materna y vemos que nuestras prácticas, como ya también lo han comentado, son muy bajas, cuando el referente sería tener 100% de lactancia materna exclusiva y 100% de lactancia materna continuada. Ambos son muy importantes para tener salud en nuestros niños. La alimentación complementaria, de igual forma, se suma a que es inadecuada. Solo el 49% de los niños, de acuerdo a las encuestas nacionales, consume alimentos ricos en hierro, que ya vemos que es muy importante. Y también alrededor del 30% de niñas y niños cumplieron con diversidad dietética mínima recomendada. Y de 6 a 11 meses y de 12 a 23 meses, pues una proporción importante, que es del 38% y 58% de los niños consume alimentos no recomendables o poco saludables en esta parte. Entonces, dando todos esos antecedentes, de nuevo, una mirada a la nutrición y el capital humano que ya se ha mencionado. Aquí solamente les presento un esquema sencillo de cómo se puede establecer se puede establecer la obesidad intergeneracional. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros partimos de una mamá que tiene sobrepeso o obesidad, va a producir un niño que sea macrosómico, y este niño que es macrosómico finalmente va a tener precisamente trayectorias de adiposidad y de crecimiento que van a promover obesidad en las siguientes etapas de su vida, y por tanto obesidad también en la adultez, siendo, si esto es una niña, ¿no?, de nuevo promoviendo y regresando al círculo. Así como tenemos también el de la desnutrición y de los otros aspectos de la mala nutrición. Entonces, en esta línea lo que se ha identificado, por ejemplo, es cómo la lactancia materna puede ayudar a prevenir montones de pérdidas económicas globales, ¿no? Desde luego, se han identificado los costos, lo que conlleva la no lactancia materna. Se ha identificado que se pueden estar perdiendo 530 billones de dólares estadounidenses en costos debido a pérdidas cognitivas, que esto es muy importante. Y también con respecto a mortalidad infantil, mortalidad materna y atención médica. Eso tiene costo a nivel familiar, ¿no?, del individuo, pero también a nivel de los sistemas de salud y finalmente de un país. Entonces, también se ha identificado que la lactancia materna prevendría, ¿no?, en 4,58 millones de casos de obesidad infantil al año si nosotros tuviéramos adecuadas prácticas de lactancia materna. Creo que ya voy un poquito atrasada con el tiempo. Aquí nada más quisiera identificarles con respecto a este mapa cómo se ha documentado también cuántos billones, ¿no?, de pérdidas económicas estamos perdiendo precisamente por pérdidas en IQ al hecho de que nuestros niños no reciban lactancia materna. Y sin duda, aquí finalmente nos habla de cómo precisamente la nutrición es un elemento muy importante
¿Para qué? Para reducir la pobreza y precisamente abonar al capital humano. Desde hace muchos años, grandes investigadores han documentado cómo mejorar la nutrición en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en niños pequeños, como lo acabamos de revisar brevemente. Eso va a conllevar a un mejor crecimiento y desarrollo. Eso, sin duda, va a mejorar el capital humano y sin duda la productividad de un país. Por ello, en conclusión, es imperativo incidir en el efecto intergeneracional de la mala nutrición, implementando acciones de doble o de triple función para reducir la doble o la triple carga de la mala nutrición en mujeres en edad reproductiva, embarazadas, en periodo de lactancia y también en nuestras niñas y niños. Un ejemplo de esto es mejorar las prácticas de lactancia materna exclusiva y continuada. Esta es una acción de triple acción. ¿Por qué? Porque sin duda la lactancia materna disminuye las prevalencias de desnutrición, de enfermedades infecciosas, de sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas, y algo muy relevante también es que mejora el desarrollo cognitivo y con ello la productividad. Otro aspecto también en estas acciones es mejorar sin duda la nutrición materna y el cuidado prenatal en la mujer en esta etapa. Es una de las acciones también más costo efectivas en esta línea, y mejorar las prácticas de alimentación complementaria, entre otras que también son muy relevantes. Hasta aquí las dejo nada más, les menciono estas porque son de las prioritarias, pero sin duda hay otras estrategias que coadyuvarían a mejorar esta situación. Gracias. Muchas gracias, doctora Ivonne. Gracias por su intervención esta tarde, y le vamos a hacer entrega virtual de su reconocimiento. No sé si ya lo puede ver en la pantalla. En breve se le hará llegar de forma física, pero agradecemos muchísimo su presentación y toda la información que nos compartió esta tarde. Gracias. Quisiera decirle a las personas que nos están siguiendo a través de Zoom que ya tenemos, bueno, pues más de 250 personas conectadas siguiendo esta transmisión, y también a través de Facebook, ¿no? Del sitio del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchísimas gracias. Decirles que si tienen alguna duda o pregunta, los que están en Zoom la pueden poner aquí en el chat y las estamos leyendo. De hecho, veo que ya aquí hay una sobre el material que nos está compartiendo la doctora. Decirles que la grabación se va a quedar en Facebook, entonces allí también pueden tener acceso a esta información. Y también, pues en Facebook ya he visto que hay varios comentarios, entonces pues muchas gracias, saludos a todos y felicitaciones también para la doctora Ivonne. Las preguntas para la doctora, al final vamos a tener un espacio para comentarios y hacer algún intercambio, entonces pues si tienen alguna pregunta, allí la pueden escribir y más tardecito las vamos a contestar. Bueno, a continuación me gustaría dar el uso de la voz a la doctora Michelle Hunar Munguía, quien también es un gusto enorme presentarla y que nos acompañe esta tarde. La doctora Michelle Hunar es doctora en Ciencias de Nutrición Poblacional y maestra en Economía de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es licenciada en Economía por la Universidad de las Américas, Puebla. Es jefa del Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente e investigadora en Ciencias Médicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su investigación se centra en la generación de evidencia y la incidencia en políticas públicas para la prevención y reducción de la mala nutrición en todas sus formas, en especial la lactancia materna y los primeros 1000 días de vida, y en investigación relacionada con dietas saludables y sostenibles que contribuyan con la salud humana y planetaria. Es coinvestigadora en el estudio para la actualización de guías alimentarias saludables y sostenibles y canastas normativas, y en la estimación de impacto ambiental asociado al consumo de alimentos en México, entre otros proyectos. Y además es una gran amiga del pacto. Entonces nos da mucho gusto que nos acompañe. Es un honor recibirte, doctora, y pues adelante con tu intervención. Pues el honor es para mí estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Les voy a compartir mi presentación.
Nada más díganme si ya la pueden ver. Adelante, sí, ya lo vemos. Perfecto, entonces nada más déjenme pasar este. Pues muchísimas gracias. El día de hoy les traigo los resultados de una investigación que realizamos sobre inseguridad alimentaria y desnutrición infantil durante la pandemia por COVID-19 y cuál es el costo de un paquete de intervenciones en salud y nutrición para atender el problema de la desnutrición en México. Y este estudio fue financiado por un grupo internacional, Standing Together for Nutrition, y por el Banco Mundial. Y como antecedentes, pues quiero comentarles que la pandemia por COVID-19 y ahorita lo que estamos viviendo del aumento en el precio de los alimentos derivado de la invasión rusa a Ucrania, pues está amenazando con deshacer 3 décadas de progreso para acabar con la desnutrición infantil en nuestro país. La evidencia internacional indica que la desnutrición infantil es impulsada por la reducción en los ingresos de los hogares, en especial en los hogares más vulnerables, el aumento en la inseguridad alimentaria que provoca cambios en la dieta y reduce la calidad de los alimentos a los que tienen acceso los niños, así como la interrupción de los servicios de salud y nutrición, específicamente en el periodo de embarazo y los primeros años de vida, que fue causado también por la pandemia. Podemos ver del lado derecho algunos de los efectos económicos que vivimos en 2020. Estos son datos de Coneval, como una reducción en el ingreso per cápita en promedio de casi 7%, un aumento en la pobreza, en especial en zonas urbanas, del 9%, y un aumento en el costo de la canasta alimentaria, que en 2020 fue de casi 13% en zona rural y en zona urbana de 14%, pero actualmente es mucho mayor por el incremento sostenido en los precios de los alimentos. Y como ya presentó la doctora Ivonne, pues la desnutrición tiene consecuencias gravísimas. Aumenta la morbilidad y la mortalidad infantil, reduce el rendimiento escolar y tiene efectos de por vida sobre la salud y la productividad de la población que vive este problema. Y bueno, documentamos que durante la pandemia por COVID-19 en nuestro país hubo una reducción en la cobertura de servicios de salud y nutrición. Del lado izquierdo muestro los resultados de un estudio que realizaron los investigadores con datos de servicios de salud y nutrición en el IMSS, donde se ve que las visitas prenatales se redujeron, la vacunación y también las visitas del niño sano. Y del lado derecho, con estimaciones propias, con datos de la Secretaría de Salud, también vemos que se redujeron la cobertura de intervenciones clave como suplementación con hierro en el embarazo, suplementación con ácido fólico, promoción de lactancia materna, promoción de alimentación complementaria, suplementación con vitamina A y muchas de las vacunas también del cuadro básico, si bien en 2021 empezaron a recuperarse algunas de estas coberturas. Por lo tanto, el objetivo y abordaje de este estudio es para apoyar el diálogo sobre políticas e informar la toma de decisiones en todos los niveles. Usamos un enfoque de modelado económico para mostrar la importancia de invertir en programas y políticas que aborden la desnutrición en México. Para ello, analizamos datos de las encuestas nacionales de salud y nutrición y usamos también datos de cobertura y costo de los servicios de salud y nutrición materno-infantil, principalmente usando datos de la Secretaría de Salud. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos? La dividí en 3 pasos. Uno es que modelamos cambios en la inseguridad alimentaria y en la desnutrición infantil que estuvieran asociados con la pandemia por COVID-19. Esto lo hicimos mediante modelos de regresión logística usando datos de las encuestas nacionales de salud y nutrición disponibles en el momento, que eran la 2012, 2018, 2020 y 2021. Simulamos las tendencias de desnutrición y mortalidad infantil para el periodo 2022-2030
usando los datos que ya teníamos de interrupción en los servicios de salud y nutrición y del paso previo del incremento en la inseguridad alimentaria. Para esto utilizamos una herramienta de simulación de libre acceso que se llama ListTool. Y el costo de la desnutrición y la mortalidad infantil por pérdida de productividad y muerte prematura lo estimamos mediante un modelo de microsimulación virtual. Y por último, estimamos el efecto potencial de aumentar la cobertura de servicios básicos de salud y nutrición materno-infantil y cuál sería el costo de implementar este paquete de intervenciones. Para ello usamos una herramienta del Banco Mundial llamada Optima Nutrition. Y entonces les voy a presentar ahora los resultados clave de este estudio. Cambios en la inseguridad alimentaria. Algo que encontramos muy grave es que los hogares con niños menores de 5 años en todo el país y particularmente aquellos en la región sur de nuestro país tuvieron más posibilidad de sufrir inseguridad alimentaria durante 2021 en comparación con el periodo previo a la pandemia, que es el 2018. Encontramos que la inseguridad alimentaria moderada y severa en hogares con niños aumentó 20%, de 21.2% a 25.7% entre 2018 y 2021. Aquí les presento los diferentes grupos de seguridad alimentaria en hogares con niños menores de 5 años en el país. Estos son datos de las encuestas nacionales de salud y nutrición. En café oscuro están los datos de 2012, en verde los de 2018, en azul o gris los de 2020 y en rojo los de 2021. Y estas prevalencias no son crudas, sino que están ajustadas por características sociodemográficas. Entonces podemos ver que la inseguridad alimentaria leve se incrementó en 2020 comparado con 2018, pero por ejemplo la inseguridad alimentaria moderada y severa se incrementó ya en 2021 comparado con 2018. Entonces esto es el panorama en hogares con niños menores de 5 años. Y cuando analizamos diferentes características de estos hogares, encontramos que aquellos hogares con niños menores de 5 años que no recibieron transferencias en efectivo de cualquier programa social, no específicamente para niños, sino cualquier programa social que tuviera una transferencia para los hogares, estos hogares tuvieron 1.4 veces más posibilidades de tener inseguridad alimentaria en 2021 que en 2018. Aquí vemos diferentes condiciones socioeconómicas de los hogares, áreas rurales, grupos indígenas, nivel socioeconómico bajo. Les presento también los datos a nivel nacional, hogares sin transferencias, aquellos que viven en la región sur y comunidades de alta y muy alta marginación. Y vimos que además de a nivel nacional, como les comentaba, los hogares que no recibieron transferencias de programas sociales, los hogares de la región sur del país y los hogares que viven en áreas de alta y muy alta marginación tuvieron mayores posibilidades de presentar inseguridad alimentaria en 2021, o sea, durante el periodo de la pandemia por COVID-19, en comparación con el periodo previo de 2018. ¿Qué pasó con las prevalencias de desnutrición? Bueno, encontramos una tendencia a incrementar la desnutrición crónica en zonas urbanas y rurales durante 2021, pero bueno, estos resultados, las diferencias con 2018 no fueron estadísticamente significativas. Vemos aquí que no encontramos una tendencia en realidad a cambiar en el indicador de bajo peso, si bien ya había un incremento, ¿no? Desde 2018 se ve que había aumentado el bajo peso tanto en zonas rurales como urbanas, pero durante la pandemia no vemos con estos datos una tendencia a incrementarse. En zonas rurales y urbanas la desnutrición crónica pareciera que
se está incrementando sobre todo durante el periodo de la pandemia, durante 2021 en comparación con 2018, que estaba en 13.9%, vemos que en 2021 está en 14.6%, pero como les comentaba, estas diferencias no son estadísticamente significativas. En parte puede ser por el tamaño de muestra menor de la INSANUD 2021 y en parte porque muchos de estos cambios pueden requerir un poco más de tiempo para verse reflejados en el estado de nutrición de los niños. Lo mismo en zona urbana encontramos como una tendencia a incrementarse en la desnutrición crónica. En emaciación no encontramos cambios en las prevalencias. Estas son prevalencias ajustadas por características sociodemográficas. Y entonces, utilizando modelos de simulación, cuál es la predicción en la tendencia en el retraso de crecimiento y la mortalidad infantil, considerando el incremento en la inseguridad alimentaria y en la reducción en la cobertura de servicios de salud y nutrición si no se recupera a niveles previos a la pandemia? Bueno, pues encontramos que se prevé que aumente tanto el retraso en el crecimiento como la mortalidad infantil. Y aquí les presento del lado izquierdo las predicciones del modelo, el LISTUL, de retraso en el crecimiento previsto para el periodo desde 2018 hasta 2025, y se ve como de no atenderse a la situación y no implementar medidas para mitigar los efectos del aumento en la inseguridad alimentaria y aumentar la cobertura de servicios de salud y nutrición, se va a incrementar el retraso en el crecimiento. Mientras que también la mortalidad infantil se espera que incremente en el mismo periodo, lo cual pues sería sumamente grave si esto sucede. ¿Y cuál es el costo económico de la desnutrición y la mortalidad infantil en México? Utilizando estos datos y también un modelo de simulación, lo que hicimos fue proyectar el costo de la desnutrición crónica y la mortalidad infantil por pérdida de productividad y muerte prematura cuando estos niños que sufren desnutrición fueran adultos, o cuál hubiera sido el ingreso de los niños que mueren de forma prematura si hubieran vivido hasta la edad adulta en la que tienen una vida productiva. Entonces, considerando este escenario de futuro, encontramos que el aumento proyectado en desnutrición crónica asociado a la pandemia le costaría al país más de 5,000 millones de dólares extra comparado con el 2018. Y aquí les presento las estimaciones. Vemos en rojo el costo económico derivado de la muerte prematura y en gris el costo derivado de la pérdida de productividad por desnutrición infantil. Estos son millones de dólares. Vemos que antes de COVID, en 2018, la desnutrición crónica, los niveles que teníamos, le costaban al país casi 46,000 millones de dólares. Para 2020, con nuestras predicciones de incremento, estaría costando 49,413 millones y ya para 2021 estaríamos llegando a más de 51,000 millones de dólares, lo que da como resultado más de 5,000 millones de dólares extra. Si esto lo anualizamos, vemos que la desnutrición crónica y la mortalidad infantil le están costando al país cada año más de 1,000 millones de dólares. Y si lo vemos por caso de desnutrición, esto estaría costando 32,148 dólares por cada caso de niño desnutrido por esas pérdidas de productividad y muerte prematura, mientras que cada caso de muerte infantil nos estaría costando más de 150,000 dólares. ¿Y cuál entonces es el efecto en estos indicadores de aumentar y de implementar un paquete básico de intervenciones en salud y nutrición, y cuánto nos costaría invertir en este paquete de intervenciones clave de salud y nutrición? Pues encontramos que
aumentar los fondos para inversiones en nutrición en nuestro país en $100 millones extra por año, o sea, extra a lo que actualmente se está invirtiendo, esto podría reducir la desnutrición a niveles previos a la pandemia, pero para el año 2030. Esto es lo que hay que invertir para que en el año 2030 podamos regresar a los niveles de desnutrición previos a la pandemia. Y dependiendo de la inversión que hagamos en este paquete de nutrición, es el efecto que vamos a tener, por ejemplo, en reducir la prevalencia de desnutrición crónica y en reducir la prevalencia de emaciación. Vemos que del lado izquierdo tenemos los datos actuales de la prevalencia de desnutrición y de emaciación. Si invertimos $100 millones extra anuales, podemos reducir la prevalencia de desnutrición crónica de 14 a 12.9%, mientras que casi a la mitad la prevalencia de emaciación. Y si invertimos $250 millones extra en este paquete de nutrición, podemos llegar a prevalencias de desnutrición crónica de 10.8% y 0.9% en la prevalencia de emaciación. Pero ¿cuál es este paquete que recomendamos de intervenciones en nutrición para atender la desnutrición infantil? Bueno, la cobertura óptima de intervenciones en nutrición que se recomienda para maximizar la reducción en la prevalencia de desnutrición crónica y en la emaciación, considerando una inversión de $100 millones anuales, es la siguiente. 95% de cobertura de micronutrientes en polvo para niños, suplementación con vitamina A y tratamiento de la desnutrición aguda y severa en niños. Estos $100 millones también alcanzan para cubrir al 50% la promoción de lactancia materna y alimentación infantil en los servicios de salud, pero también promover estas prácticas en la comunidad y a través de medios masivos de comunicación. Y 95% de suplementación con micronutrientes múltiples, incluyendo hierro y ácido fólico en el embarazo, y se puede quedar un 5% de la población de mujeres embarazadas con suplementación con hierro y ácido fólico. Estas serían las intervenciones clave en los servicios de salud para atender la desnutrición infantil. Y si invertimos 250 millones en lugar de los 100 millones, esto, como les mostré, conduciría a mayores reducciones en el retraso en el crecimiento y las muertes infantiles. Y además permitiría expandir a 95% la cobertura en la promoción de lactancia y alimentación infantil. Y termino esta presentación con 4 mensajes clave. El primero es que la pandemia de COVID-19 pues interrumpió la provisión de servicios de salud y nutrición e incrementó la inseguridad alimentaria, lo que aunado a la inflación en los precios de los alimentos que actualmente estamos viviendo, pues se prevé que aumente la desnutrición y la mortalidad infantil si no hacemos nada. Los programas sociales y las intervenciones en nutrición son esenciales para abordar la desnutrición antes, durante y después de situaciones de emergencia y crisis. Invertir en intervenciones en nutrición para mujeres embarazadas y niños y niñas es una estrategia con una alta relación costo-beneficio. El costo es mucho menor a los beneficios que vamos a obtener y les mostré que los beneficios económicos son mucho mayores que el costo de invertir 100 o 250 millones de dólares anuales. Y esto pues puede prevenir la desnutrición y sus consecuencias a largo plazo en el desarrollo infantil y la carga económica de los servicios de salud y del país. Por lo tanto, es urgente y es esencial garantizar el mejor comienzo en la vida, implementando un programa en los primeros 1000 días, desde el embarazo hasta los 2 años de edad, por lo menos, para el control y prevención
de la desnutrición. Y bueno, les dejo mis datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. De verdad que extraordinaria también tu presentación. Sí, ahora haré algunas reflexiones sobre lo que nos han expuesto esta tarde, pero antes de ello me gustaría comentar sobre las preguntas que ya llegaron en el chat. Hay 2 preguntas y 2 comentarios, entonces pues ya voy a darle lectura a la primera y creo que esta sería para la doctora Ivonne, donde hace un comentario sobre qué hay del control poblacional y planes para el manejo obligatorio prenatal, si debería haber regulación y educación a toda mujer después de su menarca sobre esta información y cómo su cuerpo y sus hábitos afectarán al producto futuro. Si quisieras. Gracias, Damaris. Adelante. Sí, gracias. Pues sin duda, toda esta etapa de la mujer que es antes del embarazo, tenemos que trabajar también fuertemente para orientar en varios aspectos, porque ahorita una problemática, aunque no fue el énfasis de la presentación, tenemos embarazos adolescentes, ¿no? Incrementó y ya sabemos también los riesgos, aunque no fue el énfasis del embarazo adolescente que conlleva. Entonces, sin duda, es muy importante alinear, por eso yo decía otras estrategias. Aquí nos estamos enfocando en las de nutrición, pero en la etapa de edad reproductiva de la mujer también tenemos que hacer foco y orientar con respecto a otros aspectos. Muchas gracias. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, se me estaba pasando darle su reconocimiento a la doctora Michelle. Muchas gracias, Michelle, por tu participación en este seminario y te haremos llegar este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, también lo teníamos aquí listo para ti, solo se me había pasado a mí. Ahora vamos a la siguiente, a la siguiente pregunta. Aquí sí, dice la doctora Carmen Rodríguez, dice del Instituto Irapuatense Down, dice, pregunta si afecta igual para niños con Down, ya que se les da alimentación de acuerdo al problema, supongo que se refiere también o no sé si se encuentra por aquí que pudiera como clarificar un poco esta pregunta. También la doctora Leticia Navarro comenta que pues son temas muy interesantes de actualidad y que está muy orgullosa de haber sido egresada también del instituto y extiende felicitaciones para ustedes. También hay un comentario de parte de Andrea Esquivel, nos dice que también tenemos que apostar por la alimentación autosostenible, soberanía alimentaria, la herramienta de huertos tras patios, por ejemplo, y envía saludos también para la doctora Michelle. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta en el chat, creo que ya serían todos los comentarios. Y bueno, en ese caso, a mí me gustaría hacer una breve reflexión sobre lo que hemos visto esta tarde, porque definitivamente comenzar con un panorama sobre todos los efectos en esta ruta de mala nutrición, así lo diría, una ruta de mala nutrición en la etapa prenatal y gestacional y estos efectos que tiene desde el bajo peso, la deficiencia de los micronutrimentos. Y creo que otra idea muy interesante que nos compartió la doctora Ivonne, pues es esta evidencia contundente sobre la importancia de la lactancia materna y la imagen que vimos sobre la leche materna viva versus la fórmula láctea. La verdad es que es muy impresionante, incluso me da la impresión de que había elementos ahí encapsulados dentro de la caja de Petri y ves cero, ¿no? Entonces cuando haces esas comparaciones entre la leche materna y las fórmulas, pues no nos queda más que seguir insistiendo en la importancia de la lactancia materna, de los costos, de qué es lo que sucede si no hay lactancia materna, los datos tan crudos sobre los bajos porcentajes de lactancia materna en el país. Y esto también nos lleva a la reflexión sobre la importancia de incrementar el periodo de licencia de maternidad de las 12 semanas. Quiero decirles que se van a cumplir 50 años de esa disposición de 12 semanas. En 2024 se cumplen
50 años de que las 12 semanas se encuentran en la Constitución y en las leyes, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo y demás, ¿no? Entonces, los tiempos también para las mujeres han cambiado en cuanto al acceso al trabajo y demás, ¿no? Entonces, el apoyo a la lactancia materna y al sostenimiento de 6 meses, 2 años, o sea, para alcanzar eso, pues tenemos que caminar también hacia una ampliación en las licencias de maternidad, porque los costos son muy altos, ¿no? Es una reflexión también que quisiera que todos los que nos acompañan se lleven ese mensaje. El costo de no amamantar es muy alto en términos de funciones cognitivas, en costos individuales, en costos de familia, en costos para el sistema de salud y costos para el país, ¿no? También. Y me parece también como muy relevante destacar esto que comentaba sobre las acciones que se deben de hacer, que sean acciones integrales, que tengan una doble o triple función, que permitan justamente reducir esta doble y triple carga de mala nutrición. Y entonces con esto en mente, llegamos también a la presentación de la doctora Michelle, porque es muy interesante los datos que nos arrojó el estudio que ella nos presentó, porque al final, digo, muchas veces nos preguntamos quién va a pagar todo esto, ¿no? O cómo, o sea, hay un problema, ¿cómo se va a resolver? ¿Qué recursos se requieren? ¿Cuánto se requiere? Son preguntas clave porque la evidencia de que existe una mayor inseguridad alimentaria de 2021 comparado con 2018, pues es contundente, ¿no? ¿Qué hogares con qué características tuvieron más probabilidades de tener inseguridad alimentaria? Pues también es un tema que nos debe hacer reflexionar, porque también, como nos lo explicó detalladamente la doctora Michelle, pues existe esta tendencia a incremento en la desnutrición y se tiene que hacer algo para contenerla. Y se tiene que hacer aún más para reducirla. Entonces, en este escenario, las predicciones que nos ha presentado sobre las probabilidades de que incremente el retraso en el crecimiento y que también incremente la mortalidad infantil, que además en nuestro país se han hecho esfuerzos históricos para tratar de reducirla de los últimos 40 años para acá. Entonces, saber que esto puede cambiar, que estamos en un escenario también post-pandémico distinto, pues nos hace reflexionar sobre que es más urgente que nunca invertir en programas y políticas que aborden la desnutrición en México. Y siempre, insisto, volvemos a preguntarnos, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Entonces ya la doctora Michelle y el equipo del instituto que está en esto, ya tienen una aproximación de cuánto costaría y además de cuál es el paquete de intervenciones mínimo que se debería otorgar, ¿no? Entonces creo que este es el marco ideal justamente para impulsar que existan programas para lo que atiendan a los primeros 1000 días de vida, ¿no? Desde el embarazo y a los niños, como decía, hasta al menos los 2 años, 11 meses, ¿no? Sería lo ideal. Y aquí, bueno, veo que mientras he estado aquí conversando, han llegado más preguntas, más comentarios, entonces ya hay una clarificación sobre la pregunta que hacían sobre los niños con Down, si se refiere a los datos de mala nutrición con niños Down, si había algún tipo de regulación o algo adicional o particular justo para los niños con esta condición. No sé, Michelle, ¿quieres responder? ¿Es con respecto a las estimaciones de Michelle o las estimaciones en general? A las recomendaciones en general, si había recomendaciones específicas. Para los niños, pues, sin duda, pues, aplican como al menos las mismas, ¿no? Tiene que ver también el adecuado estado de nutrición de la mamá, tiene ciertas condiciones, pero tiene que tener un adecuado estado de nutrición, ¿cierto? Y de salud. Tiene tal vez otras condiciones, otras características, pero pues las recomendaciones realmente no cambiarían con respecto a nutrición. Muchas gracias, doctora. También hay un comentario aquí que dice, es muy triste saber que tras una emergencia sanitaria se tenga que sacrificar programas de salud pública, que son a la larga los que mantienen a una población sana. Asimismo, el hecho de la integración de la mujer en la
ámbito laboral afecta al cuidado y desarrollo de los niños y niñas en el país. Y bueno, felicita por supuesto a nuestras ponentes de esta tarde. Y hay otra pregunta, pregunta Nealenia Abril Galvez, dice, ¿hay algún riesgo de que en el último trimestre del embarazo la madre haya sido diabética? No sé si pudiéramos como explorar sobre esta condición en el embarazo. Sí, desde luego. Ahí donde cuando las mujeres desarrollan a veces diabetes gestacional y ya se detecta también muy tarde, es en la última etapa. Y desde luego, todo en cualquier etapa del embarazo tiene implicaciones de riesgo para el bebé en el futuro. Y eso es precisamente lo que tenemos que prevenir. Por eso es importante la atención en los 1000 días para prevenir todas estos, en los diferentes trimestres de embarazo. Muchas gracias. Perdón, pues quisiera adelante. aprovechar nada más para comentar algo, porque ahorita en esta línea de diabetes, ¿no? Sin duda, una mujer que tiene sobrepeso y obesidad, que cursa con diabetes gestacional, posteriormente puede desarrollar diabetes. Entonces, tiene que ver con la salud de la mujer. Pero las mujeres, desde luego, la lactancia materna ahí cumple esa doble función. Para las mujeres, les ayuda precisamente a restar ese riesgo, y para los niños se ha comprobado, y hay estudios epidemiológicos en los cuales se identifica cómo una mamá, un bebé, ¿no?, que cursó con una mamá que tuvo diabetes gestacional, al ser amamantado, disminuye por mucho su riesgo posterior, ¿no? Tanto de sobrepeso y obesidad como de diabetes. Entonces, es muy importante. Muchas gracias, doctora. Pues no sé si quisieran hacer algún comentario. Sí, adelante, José, por favor. Bueno, yo primero agradecerles muchísimo a Michelle y a Ivonne. Sabes que es oro molido lo que nos presentan hoy aquí. Ya estaba yo reflexionando en mucha gente que pudo haber escuchado esto y no estuvo, pero estaba yo también viendo quiénes están participando en este webinar, y la verdad es que tenemos participantes de súper alta calidad, influencia pública. Entonces, a partir de estas investigaciones y de estos datos, creo que hay que hacer un llamado a la acción. No nos podemos quedar solamente con esta riqueza de información tan puntual y tan valiosa, sino hay que pasar a la acción. Entonces, viendo muchos de nuestros participantes que son líderes en muchos ámbitos, pero líderes también en favor de los niños y las niñas, pues tenemos que actuar, no podemos seguir igual. Y la verdad es que ojalá y estas investigaciones, a ver si nos pudieran compartir, no sé, los que estén interesados, que se pongan en contacto tanto con el Pacto por la Primera Infancia como con el Instituto o con FIEST, para tener a lo mejor acceso a estas presentaciones. No sé si existen, Michelle, Ivonne, a nivel a lo mejor ya haya una publicación muy específica. Había un video que no sé si todo el auditorio pudo obtener el link del video sobre la leche materna, que me parece muy importante, pero hay que hacer un llamado a la acción. Todos, gobiernos, legisladores, sociedad civil, tenemos que lograr el cambio y darle la vuelta a este problema. Entonces, hagamos una reflexión de qué podemos hacer, qué debemos de hacer, qué puedo yo hacer en lo individual, qué puedo hacer mi institución, qué puedo hacer como parte de colectivos, que es lo que es el Pacto por la Primera Infancia, un colectivo de más de 470 instituciones, y tenemos que ver cómo esto desencadena pues, acciones positivas en favor de los niños y las niñas. Ahí está la ENAPI, ahí está la Ruta Integral de Atención, pero me parece que pues hay mucho que hacer, y ojalá, y digo, lástima que en este webinar no hubo el espacio para ver qué call to action podemos tener, pero hay que pasar a la acción. Contundente su información, valiosísima, de verdad, muchas gracias, y gracias pues a todos nuestros participantes que por haber dedicado este espacio y por ese liderazgo que tienen, y bueno, pues estamos a las órdenes de todos. Muchas gracias, gracias, José. Y bueno, pues llegó otro comentario, un último comentario
nos comenta Alma del Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y bueno, las felicita, les comenta que es muy importante también empezar con la educación, también desde el agente educativo, con los padres de familia, educar desde la prevención y la información como lo están haciendo. 100% estamos de acuerdo. Es que estos temas son una articulación entre los dos sectores, me parece, tanto el sector educación como el sector salud. Y bueno, hasta incluso con lo que nos ha presentado la doctora Michelle, la articulación con la Secretaría de Hacienda, con la Cámara de Diputados, con todos estos grandes actores que tienen en su mano la posibilidad de decidir para invertir más y mejor en un problema que está presente, que es real y que hay evidencia de que va a seguir creciendo si no hacemos algo. Entonces, pues con esto, no sé si alguien más de los integrantes del Zoom, de nuestros panelistas, quisiera añadir algo más. Estamos en tiempo, perfecto. Entonces, Aranza, luego José otra vez. Adelante. Antes de Aranza, nada más para no matar su comentario con el mío. Muchos participantes en YouTube no ponen su dirección de correo electrónico, ¿verdad? Ojalá y nos las puedan mandar. No sé si el Pacto por la Primera Infancia o FIES quisieran poner ahí el correo electrónico para continuar esta conversación y sobre todo a lo mejor para que muchos puedan obtener las vinculaciones a estas presentaciones. Y también a lo mejor algunos que quisieran sumarse al colectivo El Pacto por la Primera Infancia también. Entonces, si Pau nos hace favor de dar un correo electrónico al auditorio, y no sé si Aranza o Damaris, quien pueda dar también un correo electrónico para que mantengamos ese contacto. Sí, con todo gusto. Yo nada más un comentario. Yo creo que sí podemos hacer un rápido llamado a la acción, y desde nuestro punto de vista como pacto siempre es: la demanda ciudadana es la mejor forma de movilizar y de crear el cambio, ¿no? O sea, hemos perdido un montón de bienes y servicios que contenían el problema de la desnutrición o abonaban a una buena nutrición desde el embarazo y en la primera infancia. Hoy, desafortunadamente, no contamos con esa oferta pública. La única forma en la que como sociedad podemos incidir de manera masiva o estructural en que esto cambie es exigirle a los tomadores de decisión que le den prioridad a este tema. Es exigirle a nuestras autoridades municipales, es exigirle a los servicios de salud, es exigirle a los servicios educativos, es exigirle a nuestros gobernadores y gobernadoras, es exigirle a nuestros legisladores, es exigirle a la presidencia. Somos ciudadanos y estos son nuestros derechos. Y nuestros bebés tienen derecho a una buena nutrición y una buena salud a lo largo de la vida, ¿no? Es una responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado. Hagamos escuchar nuestra voz. Exijamos el cumplimiento de estos derechos por nosotros y por nuestras niñas y niños. Solo si lo hacemos, lograremos promover un cambio sistémico. Gracias. Muchas gracias, Sara. Muy contundente el mensaje. Y pues con esto, pues vamos finalizando nuestro webinar de hoy, este seminario. Les agradecemos muchísimo su atención a todos los que se mantuvieron conectados estas 2 horas. Sabes que es una hora también un poco difícil y que hay muchas actividades por el cierre de año. Pero bueno, agradecemos mucho su tiempo, doctora Michelle, doctora Ivonne, Aranza, José Ignacio, Paulina. Muchísimas gracias a todo el equipo del Instituto Nacional de Salud Pública, al equipo de la Fundación, de la FIESP y por supuesto al equipo del Pacto por la Primera Infancia, las organizaciones que forman parte del colectivo. Les invitamos a que se mantengan en contacto también con nosotros a través de las redes sociales de nuestras instituciones y organizaciones. Y pues sin más, pues despedimos esta transmisión y les agradecemos a todos su atención. Muchas gracias y que tengan un excelente jueves. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.